Relatado entero, mire. Porque él lo presentaba a Badía. Sí, por eso, me da ganas de empezar a sonreír. Claro. Bueno. ¿Cómo sale aquel otro? ¿Qué le pasa? Es mi amigo Badía. Me dijo, Sí, un día me dijo Badía, me dice, Alejandro, tengo que hacerle una confesión. Y yo tengo dos amigos en la vida, Serrat y Dorio. Sí. Dice, y... ¿Cómo encontraste la Argentina, Jorge? Sí. Me dijo a mí. Y un ex amigo que era Castelo. Sí, no, y dice, tengo también otro amigo, pero un tipo un poco pesado, que es el de los Rolling Stones, ese que... El que lo agarra... Ese que andaba atrás, Julia No, Seco. el de los... ¿Cómo era? Bueno. Los Rolling Stones no. No, ¿y cuál era? The Queen, ese. The Queen, sí. Uno de los The Queen que le andaba atrás a Badía y Badía... No le daba bola. No, le daba bolilla. Bueno, vamos a hablar de Juan, pero no de Juan Alberto Badía. Ay, qué pena. De Juan el Cruel, pero no de Juan Alberto Badía, el Cruel. Hoy le decía a Pedro Orgambide, o ayer me encontré con Pedro Orgambide, que están con Emilio Alfaro preparando una obra relacionada con una obra fáustica. Sí, señor. Así que eso ya me gusta. Me ha dado el libro y lo voy a empezar a mirar. ¿Ah, sí? Sí, me ha prestado, mejor dicho, me ha regalado una copia del libro, lo cual le agradezco muchísimo. Pedro Orgambide. Nos gusta mucho Pedro Orgambide. Sí, le tenemos muchísimo respeto a Pedro, que suele asistir a nuestros programas de los viernes. Yo calculo que no por su gusto personal, sino por el gusto de su hijo. De su hijo. Que a patadas lo lleva. Es más, ha asistido a la función de los sábados de Teatro de Medianoche y ha dicho con una sonrisa mal disimulada, digamos, que le ha parecido bárbaro el espectáculo. Sí, lo mismo Emilio Alfaro, pero creo que lo hacen de buenos que sí. Pobre gente, está bien. Bien, ¿y a qué venía esto? Juan el Cruel. A Juan. Bueno, yo hasta que no descubra a qué venía mi cita de Orgambide. Fausto. No. ¿Giordano? No. ¿Cómo? No sé, no, el operador hablaba. Ah, el operador, ¿y qué dice? Porque por ahí... No, está hablando con... Prueba no superada. Bueno, no sé qué decía Orlando, pero algo debió decir, referente a Juan el Cruel, del cual vamos a hablar hoy, o referente a Badía. Creo que dijo algo referente a Badía, pero no. En realidad lo he recordado perfectamente. No lo diga al aire, Alejandro. Es mejor que no lo diga. No, cállelo. De Mateico, ¿no? No, bueno. Lo llamaban Juan el Cruel. Juan Lackland. Juan sin tierra. Juan sin tierra. Era hijo de Enrique II, de quien hemos hablado aquí, y hemos hablado de él. Un poquito, lateralmente, cuando hablábamos de su hermano, Ricardo Corazón de León, contra quien combatió Juan sin tierra. Sí, señor. Combatió primero contra su padre, después contra su hermano Ricardo, que murió malamente. Fue asesino de su sobrino, Arturo de Bretaña. Y en realidad no tenía ninguna buena cualidad, como por ejemplo el espíritu de organización de su padre, Enrique II, o el valor de su hermano, Ricardo. Era cobarde. No tenía ninguna cualidad que hiciera olvidar sus arrebatos y los transportes de locura que arrastraba la vieja sangre de los angevinos que corría por sus venas, que cada no tanto, diría yo, daba un loco suelto. Se casó en 1190 con Isabel de Gloucester, pero se divorció. Y un día pasó por Lusignan, en Poitou. La corona inglesa tenía en ese tiempo muchísimos feudos en territorio francés. Y le gustó la prometida de un vasallo suyo, Hugo de Lusignan, señor de la Marche. Estaba prometida a Hugo de Lusignan, la piba, y le gustó, y la raptó, y se casó con ella. Tenía 12 años la piba. Se está poniendo linda, sí. Dijo, sí. Deja que crezca, dijo. Isabel de Angulema, se casó con ella. Comparece ante la corte de los pares por este asunto, por el rapto. Fue desposeído de todos sus feudos franceses, 3/4 partes de sus tierras, por una niña. De todos modos se cansó de ella, Isabel dejó de interesarle, la rajó de su lecho, y de todos modos la joven, para vengarse, bueno, tomó unos cuantos amantes, a 2 de los cuales nuestro amigo Juan los ahorcó, colgándolos de las columnas de la cama de Isabel. Es un detalle de exquisitez. Le tenía miedo a todo el mundo, pero no respetaba a nadie.
Es lo mismo, ¿no, el Castro? Creo que es más o menos lo mismo. Sí. Es más o menos lo mismo. Se burlaba de Dios y de sus juramentos, era verdaderamente un traidor hecho y derecho. Cobraba impuestos sin el menor escrúpulo. Por ejemplo, en los lagares de Inglaterra, 2 toneles de cada 5 iban para Juan. En el molino, una bolsa de cada 8. Todo tenía multas tremendas. Todo pagaba impuesto. Qué sé yo, paría una chancha y había que pagar impuestos. La casa furtiva, hablando de multas, tenía casa furtiva en un bosque real, digamos. Se castigaba directamente con la muerte. A él le gustaba que lo temieran. No tenía moral ni religión. Y en la única ocasión en que se mostró más o menos valiente fue para salvar a su madre, que estaba sitiada. Su madre era Leonor de Aquitania, una gran mujer, que fue mujer, como ya hemos hablado, de Enrique II. Dicen que torturaba por placer. En cierta ocasión, a un judío cuyos bienes codiciaba, ordenó que se le sacaran las entrañas del vientre y las quemaran frente a él antes de que muriese. Ahora, la principal víctima de sus injusticias era la masa desprovista y necesitada de los ingleses de origen sajón. Ustedes habrán visto algunas películas de aquella época en donde había una especie de división entre sajones y normandos. Los normandos eran los que mandaban el país en ese entonces, personas que no hablaban el inglés, hablaban el francés. Hay una novela maravillosa acerca de todo esto que se llama Ivanhoe. Ivanhoe, exactamente. Esta muchedumbre de sajones ni siquiera comprendía el idioma de quienes la gobernaban, como tampoco los que gobernaban comprendían el idioma que hablaban los sajones. Un día, uno de ellos, un sajón, que hablaba y abogaba en francés, conocía el francés, logró hacerse elegir en el consejo, y lo llamaban William Luenga Barba Larga, pues había prometido no afeitarse más en señal de disgusto contra el despojo de que era víctima su patria, ¿no? Bueno, ahí en el consejo hizo toda clase de reclamos que fueron desoídos, hasta que por ahí juntó a todos los pobres de Londres y los incitó a la rebelión. Combinado a comparecer ante el Parlamento, se presentó llevado por una multitud de pordioseros, que era tan numerosa que no fue posible cerrarle el paso. De todos modos, los partidarios del rey lo esperaron y a los pocos días lo cacharon en la calle, se lo llevaron en cana. Mejor dicho, trataron de llevárselo en cana. Él se resistió, fue herido, salió rajando y se metió en la iglesia de Santa María. Y para desalojarlo, el arzobispo de Canterbury hizo incendiar la iglesia. Redondamente. Incendia la iglesia para que salga. Salió, fue sometido al suplicio del garrote, le abrieron el vientre de una puñalada. Como todavía vivía, lo ataron a la cola de un caballo, que azotado lo fue arrastrando hasta la Torre de Londres, pero aún vivía. Entonces ahí lo juzgaron, lo encontraron culpable. No era su mejor día, ¿no? No, lo encontraron culpable, fíjese usted, por suerte, pues si no hubiera sido un trabajo en vano. Y lo ahorcaron. Bien. Y como los pueblos a veces admiran más a los mártires que a los héroes, allí donde habían armado su patíbulo, empezaron a concurrir las muchedumbres que se disputaban el patíbulo, se llevaban pedacitos de la horca. Primero pedazos grandes, después astillas, hasta que no quedó nada, y entonces cuando no quedó nada, empezaron a llevarse tierra del lugar, donde empezó a formarse una gigantesca fosa, a la cual concurrían peregrinos de toda Inglaterra, a juntar tierrita. Hasta que finalmente nuestro amigo Juan Lackland prohibió el acceso a ese lugar. ¿No? Se hablaba de milagros y todo eso. Hablando de otros adversarios que tenía Juan sin tierra y de esta bronca entre sajones y normandos, tenemos que decir que había un bosque, el mayor de Inglaterra, que se extendía desde Nottingham hasta el centro del condado de York, al que los sajones llamaban Sherwood, y que después, por deformación, alcanzó a llamarse Sherwood. Era un bosque temible, pero temible especialmente para los normandos, porque allí se albergaban las últimas bandas de sajones que vivían fuera de la ley.
Y ahí hay una crónica que habla de un bandido que se destacaba en esto, que se llamaba Robert Hood, vamos a decirlo de una vez. Muy bien. La leyenda lo convirtió en el hijo de un conde, defensor de los pobres. Le cambió el nombre también, eso se llama Robin Hood. La leyenda le dio compañeros, Little John, Match, el hijo del morinero, el hermano Tac, el que sí, pegaba bastonazos en nombre del señor, hasta que vino Errol Flynn a ponerle rostro. Pero usted sabe que esta que le dije de destacarse un bandido en esas cuestiones es la única referencia histórica que hay. Todas las demás que hay es de orden legendario. Sucedió en cierta ocasión que un antiguo conflicto entre el rey de Inglaterra y el Papa, digo respecto a la elección del obispo de Canterbury, se agravó. Y se agravó tanto que el Papa lanzó entredicho contra el reino de Inglaterra. El entredicho era una de las sanciones más graves que la Iglesia podía inferir a un país. Felipe Augusto, el rey de Francia, en ese mismo momento también, sí, creo que por un casamiento con una dinamarquesa que al final no cumplió, o al revés, fue víctima de un entredicho por el mismo Papa, Inocencio III. Y cuando hay entredicho, se suspenden los sacramentos en todo el país. Digo, se suspenden los sacramentos. Sí, sí. Con excepción hecha de los bautismos y del viático a los moribundos. La excomunión. Quiere decir que no se celebra el matrimonio. Perdón, la extremoción, dije la excomunión pensando sí, en la categoría siguiente. La excomunión es lo que venía después. Sí. No se celebran sacramentos. Por ejemplo, no hay matrimonio. Lo peor del caso es que no se entierra a la gente. Claro. Los cadáveres quedan insepultos. Bueno, se venía la excomunión de Juan también. Juan empezó a expulsar obispos, en fin, lo amenazan cabalmente con la excomunión. El Papa le dice, mira, te voy a excomulgar. Y esto no sé si le importaba mucho o poco a Juan Sin Tierra, pero obsérvese esto. La excomunión liberaba del juramento de lealtad de los varones vasallos a Juan Sin Tierra. Los liberaba de su promesa, de su juramento de vasallaje. Y entonces esto era gravísimo. Y se le ocurrieron dos medidas a Juan Sin Tierra para protegerse de la excomunión. La primera, de una extrema crueldad. Tomó un rehén, digamos, un pariente querido, un hijo, un niño pequeño, una mujer, por cada señor cuya defección temía. A todos los vasallos que a él le parecía que se iban a liberar gustosos de su promesa de fidelidad, les tomó un rehén. La segunda era una medida un poco infantil. Ordenó al guardián de los 5 puertos que impidiera la entrada al portador de la bula de excomunión. Le dijo al tipo, mira, cuando venga el enviado papal con la bula de excomunión, vos no lo dejes entrar. Los 5 puertos eran, por cierto, Hastings, Romney, Hyde, Dover y Sandwich. Y el guardián de los 5 puertos es una especie de ministro de Marina. Y es más, diríamos... El guardián de los 5 puertos en 1941 era Winston Churchill. Digamos que justamente era lo que llamaríamos aquí en la Argentina y en cualquier país europeo, o un canciller o un ministro del Interior. No solo manejaba la parte de las relaciones con el exterior, o sea, un canciller, sino también la relación con el poder central. Así es. Fuerte. A ese tipo le dijo, no me lo dejé entrar. Pero el tipo entró igual, no se sabe cómo. Pero nadie se atrevió a leer la bula en público. Así que era lo mismo. Entonces el Papa liberó a los vasallos de Juan de la promesa de lealtad, e incluso prohibió que se le acercaran, que se sentaran a su mesa, que se le sentaran al lado, todas esas cosas. El caso es que Juan fue derrotado. En 1213 prestó homenaje a la Santa Sede, se allanó, incluso para evitar una invasión a Inglaterra. En 1215 los varones le arrebataron la Carta Magna, es decir, debilitó considerablemente el reinado de Juan Sin Tierra el poder de la corona británica, muchísimo. Y se murió al año siguiente, en 1216, tras maldecir a su madre por haberlo traído al mundo. Su mujer, aquella chiquita que 16 años antes se le había raptado a Hugo de Lusignan, volvió al Poitou y se casó finalmente con su antiguo prometido,
Hugo de Lusignan. Qué tipo, ¿eh? Y uno que dice que un cuñado es un sinvergüenza. Murió maldiciendo a su madre por haberlo traído al mundo. ¿A quién dedicar esto? Yo no sé. Yo creo, Alejandro, que a esta altura es menester recordar que más allá de las enseñanzas que acarrean las historias que usted cuenta, debemos recordar qué es lo que hay detrás de esas enseñanzas. Quiero decir, un sentimiento particular. Y este sentimiento nos enseña a pensar en las personas, primero, respecto de su tiempo, de su circunstancia y sobre todo del destino que les tocó, quizás injustamente, porque no hay destino justo, hay destinos que, bueno, caen ocasionalmente sobre las cabezas de las personas. Quiero decir, creo que podríamos permitirnos, por esta vez, pensar en Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es un enemigo nuestro, no solo por su falta de ética, sino por su pertenencia a, digamos, la estirpe británica. Todos los británicos son nuestros enemigos, hasta tanto se demuestre lo contrario. Creo que hay personas que en algún momento se oponen a cierto poder y basta con esto para redimirlos. Digo, personas que quizás en ese gesto de hibris, digamos, de desenfreno, lo que están manifestando es no otra cosa que la condición humana. Me gusta esa gente que ligó cosas horribles, una infancia sin juguetes, un destino sin amor, y que de alguna manera tuvo que hacerse cargo de esto. Quiero decir, gente que no tuvo otra manera que morir como abrazada a un rencor, y por eso, para esos desafortunados, bienaventurados aquellos que tuvieron que morir como abrazados a un rencor, porque de ellos en algún momento, cuando se arrepientan, será el reino de los cielos. Y como abrazado a un rencor, canta Carlos Gardel.